Pues muy buenos días a todas, a todos. Antes que nada, agradecer la presencia de mis compañeras integrantes de la Comisión de Protección Civil de este Poder Legislativo, a la diputada María Flores Maldonado y a la diputada Nora Yanek. Gracias, diputadas, por su presencia. Y bueno, es un honor estar el día de hoy aquí nuevamente en este segundo informe que rinden los secretarios, doctor Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, doctor Ángel Almazán Juárez, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Les doy la más cordial bienvenida y para poder dilucidar y ahondar más la información que nos brindaron en sus informes remitidos a este Poder Legislativo, les formularé las siguientes interrogantes. Primero, me dirigiré al secretario, a mi amigo el doctor Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Esta administración ya tiene un ejercicio de 2 años, por lo que deben contar con un balance de un antes y qué es lo que se proyecta para el corto, mediano y largo plazo en materia de gestión integral de riesgos y protección civil. ¿Cómo estábamos antes de su administración y cómo se espera estemos al término de esta gestión gubernamental? ¿Podría compartirnos esta información? Sin duda alguna, Otis y Max son temas que no podemos dejar de tocar en esta comparecencia. En este caso, le pido nos informe si la Secretaría a su cargo emitió algún comunicado, porque, bueno, primero se incluyeron a 47 municipios en la Declaratoria de Desastre Natural, publicada el día 2 de noviembre del 2023 en el Diario Oficial de la Federación y que al día siguiente solo se redujera a 2 municipios. ¿Conoce usted las causas que dieron origen a esa no declaratoria? ¿Tiene la Secretaría a su cargo información que sustente por qué los 45 municipios fueron eliminados de la declaratoria de desastre que no hayan presentado daños por Otis? ¿Existe por parte de la Secretaría a su cargo un balance de daños en todo el territorio estatal por parte de los fenómenos naturales Max y Otis? ¿Cuáles fueron los resultados? Si hubo daños, ¿en qué consistieron estos? ¿Cuál es el monto estimado de pérdidas y cuál es el que se proyecta para su reparación? Y si existe la proyección de inyección de presupuesto y de qué fuente de financiamiento. ¿Cuál es la proyección de la Secretaría a su cargo para que exista una cultura de prevención de desastres naturales? ¿Qué acciones específicas se están proyectando para realizar de manera adicional a las capacitaciones que conlleven a prevenir y mitigar daños? Desde lo administrativo, lo legal, la concertación de convenios con los 3 órdenes de gobierno, con la obligatoriedad, señor secretario, de todos los órdenes de gobierno para contar con un atlas de riesgo. ¿Qué se está haciendo en materia de gestión de riesgos? ¿En qué consiste esto? ¿Cómo y cuál es la participación de las administraciones de los 3 órdenes de gobierno? ¿Y cuál es la de la ciudadanía? Porque, bueno, entendemos que el tema de protección civil es un tema de corresponsabilidad. Podemos hablar, señor secretario, que en Guerrero contamos con políticas públicas sólidas de prevención de riesgos por fenómenos naturales. Eso sería en cuanto al doctor Roberto Arroyo Matus. Ahora me dirigiré con todo respeto al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, doctor Almazán. Usted señala en su informe que se han deteriorado y perdido especies terrestres y acuáticas, además de alterar los patrones climáticos. ¿Nos podría informar cuáles son las especies más representativas que se han perdido en el estado? ¿Cuál es el impacto en el medio ambiente o el entorno natural? Y si esto también influye en el aspecto económico. También es importante conocer cuáles son las actividades con mayor impacto que han tenido en la alteración y afectación a nuestro medio ambiente.
¿Qué es lo que ha realizado la Secretaría a su cargo para que estas actividades sean suspendidas o reguladas? Por ejemplo, en la explotación minera a suelo abierto, ¿cómo se mitiga la deforestación que esta explotación provoca? ¿Cómo se protegen los cauces de ríos? Y, por supuesto, la explotación del agua para evitar la desertificación. ¿Qué participación ha tenido la Secretaría a su cargo? ¿Qué está realizando la Secretaría a su cargo para garantizar a las y los guerrerenses al derecho humano al desarrollo sustentable? ¿Qué otras instituciones participan en esta obligación y en qué consisten dichas acciones? Y bueno, cuanto al CO2, veo que en el informe ya nos ha dado ahí una explicación, pero bueno, ¿cuánto CO2 se produce en Guerrero? ¿Qué se está realizando en cuestión de acciones por parte de su secretaría de cómo funciona la termoeléctrica de Petacalco, de la Unión de Isidoro Montes de Oca, ya que para su operatividad utiliza el carbón y el combustóleo? ¿Se tiene un estudio del impacto al medio ambiente por su actividad? ¿Cuál es y en qué daña a la salud de la población? Eso sería cuanto, señores secretarios, estaré atenta a sus respuestas. Gracias. Gracias, diputada Patricia Doroteo. Se concede el uso de la palabra al doctor Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Asimismo, al doctor Ángel Almazán Juárez, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un tiempo cada uno de 10 minutos. Sí, muchísimas gracias. Nuevamente, muy buenos días. Bueno, respecto a los planteamientos de nuestra estimada amiga, la diputada Patricia Doroteo, yo quisiera comentar que consideramos que ha habido un avance sustancial e importante en materia de prevención de riesgos, no solamente cambiándole el nombre de la Secretaría, ahora se gestiona el riesgo y esto no significa que sea un término administrativo, sino que se procura tener una mejor coordinación, se procura también tener una mejor eficacidad en la utilización de los recursos de manera muy transparente, pero sobre todo que aterricen para atender pues cualquier situación que requiera la intervención de nuestros compañeros, heroicos compañeros del Cuerpo de Bomberos, los heroicos compañeros también del plano administrativo. Quisiera comentarles de que se tiene un avance sustancial en cuanto ahora se está justamente enfilando a tener cada vez más cerca esta condición de tener y poseer un atlas de riesgo de tipo municipal primero y ir fortaleciendo de esta manera los atlas de cada uno de los estados, en este caso del estado de Guerrero. Ha habido naturalmente algunos impedimentos para ir mucho más fluida la atención de esta condición. Quisiera comentarles de que los estudios para los atlas de riesgo son esencialmente muy caros porque son estudios técnicos en donde debe de participar principalmente geofísicos, compañeros que estén abocados también a actividades de otro tipo de disciplinas científicas y son estudios caros. Pero, sin embargo, contamos con el apoyo, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Guerrero, que a través de sus unidades académicas nos están apoyando mucho y hay un programa especial dirigido justamente a atender este aspecto en donde tenemos todavía graves carencias. Tenemos actualizado solamente el atlas de riesgo para el caso de Acapulco, que ya habría inclusive que dar ya una actualización pronta, ya tiene algunos años que se actualizó, pero es digamos uno de los más recientes. Tenemos también de manera muy reciente el de Chilpancingo y están en puerta ya con el apoyo de la universidad, les comentaba los atlas de algunos municipios más, de Benito Juárez, por ejemplo, de nuestros compañeros de Tixla. La verdad es de que hay
esta iniciativa por parte de los municipios y creemos que se va a consolidar. ¿Por qué es importante el Atlas? Porque hay muchísima información ahí, bastante valiosa, que bien vale la pena recordar, que nos va a ser muy útil para tomar decisiones certeras de cómo tratar cada uno de los fenómenos que vamos a estudiar, entre otros, obviamente el deslizamiento de laderas, la condición hidrometeorológica que nos puede causar bastantes daños también, como ya lo vivimos con Max, con Otis, de manera reciente, y comentarles también de que creemos de que una vez que termine la administración vamos a tener la oportunidad de contar con una serie de atlas locales, municipales, que nos van a ayudar también a consolidar el atlas estatal. No solamente son mapas, son completamente instrumentos que permiten la planeación apropiada de cómo evacuar, por ejemplo, una parte de la población, cómo dotarles en caso de que se corten algunas vías de comunicación de servicios. Entonces, es toda una estrategia para tener y contar justamente con un atlas que, de manera sincera lo comento aquí, nunca se va a poder acabar. Es una actividad continua que debe de ir poco a poco consolidándose conforme va avanzando la tecnología. Quisiera comentar también por qué, nos preguntaba nuestra diputada Patricia de Doroteo, ¿por qué aparecieron 47 municipios y después nada más 2? Bueno, yo quisiera comentarles que nosotros hicimos todo lo posible para que aparecieran todos los municipios del estado de Guerrero, todos absolutamente. Sin embargo, se hicieron corroboraciones, eso es muy importante. Las declaratorias solamente se establecen en función de una corroboración que se lleva a cabo dependiendo del tipo de fenómeno. En este caso el hidrometeorológico le correspondió naturalmente a la CONAGUA y verificó tanto los niveles de precipitación como también el nivel de vientos que se presentaron en esta ocasión, tanto en Max como en el caso de Otis. Y en el caso de Otis, para esta declaratoria de solamente 2 municipios, pues Conagua corroboró que solamente se justificaba daños importantes en la infraestructura de los municipios de Coyuca de Benítez y de Acapulco de Juárez. Naturalmente hubo más daños, pero no fueron tan extendidos. Si hay que citarlo, hay muchos poblados que tienen carencias. El día de ayer todavía un representante del comisario de aguas, no recuerdo bien el nombre del municipio, es Aguas Bienaventuradas o Pandoloma también. Hay ciertos lugares, muchas comunidades, de hecho son varias, donde no se ha podido hacer llegar la ayuda humanitaria y tuvieron algunos daños, pero les repito, no fueron tan extendidos. Estamos hablando, en el caso de Acapulco y en el caso de Benito Juárez, de prácticamente 1 millón de habitantes damnificados. Y hay que observarlo muy bien eso, Hubo una damnificación prácticamente en todos los pobladores de Coyuca y de Acapulco. Y sin embargo, en el caso, por ejemplo, de otros poblados más pequeños, se hablaría de poblaciones, de núcleos poblacionales, de comunidades de alrededor de unas 50 a 100 familias. Obviamente son muy importantes y se van a atender. Yo he estado insistiendo con las Fuerzas Armadas, que son quienes reparten la ayuda humanitaria, ya no lo hace Protección Civil, por instrucción presidencial, de que se atienda también a estas comunidades y lo están haciendo poco a poco. Nos enfrentamos con el problema grave de que no se puede hacer llegar la ayuda porque solamente se puede hacer entregar por vía aérea, desafortunadamente, y ahorita las aeronaves tanto del Ejército como de la Marina están cumpliendo ya sus horas de vuelo y se tienen que ir a servicio, de tal manera que vamos a buscar los mecanismos, estamos platicando con el DIF para que lleguen todos los apoyos también a estas comunidades que no recibieron ayuda hasta el momento. Yo quisiera comentarles también, entre otras preguntas que nos hace nuestra diputada, en cuanto a la coordinación que hubo con las autoridades, pues yo quisiera comentarles que desde el primer día del impacto, inclusive muchas horas antes, prácticamente 2 días antes, estuvimos muy coordinados con nuestros compañeros de las Fuerzas Armadas, con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, que han hecho un papel impecable. También, naturalmente, la Marina nos ha apoyado muchísimo, entregando toda la ayuda. Ustedes saben que no se ha parado. Hubo naturalmente un periodo de fenecimiento de la declaratoria de emergencia
que fue de prácticamente 7 días naturales nada más, y a partir de ahí, de inmediato, surgió la declaratoria de desastre, mediante la cual se sigue apoyando a la población y se va a seguir apoyando por parte del gobierno federal, el gobierno del estado, el gobierno municipal, todavía el tiempo que sea necesario. Se entregaron algunos sellos ahí para mostrar cómo va avanzando el avance en cada una de las viviendas, se pegaron estos sellos y todavía faltan varias semanas para atender con enseres domésticos y con canastas básicas que está entregando el ejército a toda la población para apoyarla, sobre todo la que está realmente damnificada. También, si tenemos un balance de daños en cuanto a Otis, a Max, bueno, yo quisiera comentarles de que en el caso principalmente de Acapulco, la devastación, todos lo sabemos, fue enorme, fue una condición que sobrepasó cualquier expectativa. Yo tenía por ahí una lámina, quisiera mostrarles muy rápidamente. Pueden regresar tantito, por favor, donde está el mapa. Es la segunda diapositiva, por favor. En la segunda diapositiva, observen, este es un comunicado que emitió la CONAGUA alrededor de las 18 horas del día 24 de octubre. Y observen que a las 18 horas, y el comunicado nosotros lo publicamos a las 18:30 por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, y observen cómo hasta ese momento todavía se consideraba este fenómeno que impactaría a municipio de Atoyac de Álvarez o Tecpan, precisamente, muy probablemente nuevamente como en Max, al municipio de Tecpan, en el poblado, la comunidad de Tetitlán. Ahí está marcado 18 horas, y pues esto naturalmente cambió en apenas alrededor de 4 horas para dirigirse directamente hacia el puerto de Acapulco. No hubo prácticamente lo lo que se esperaba. Secretario, su tiempo está por agotarse, le pido de favor sí, con todo gusto. su participación. Muchísimas gracias. Les comento pues rápidamente que superó todas las expectativas, hay una destrucción enorme, y atendiendo rápidamente a la pregunta, les comento que hay balances de diferentes medios. Se habla de pérdidas de alrededor de 65,000 millones de dólares, y la verdad es de que es un monto enorme. Se están haciendo todavía, por la magnitud de esta tragedia que vivimos, todavía balances para determinar cuál es el monto real. Sin embargo, ya hay una promesa importante y se está cumpliendo a través del gobierno estatal y también del gobierno, sobre todo federal, para apoyar y tratar de reconstruir lo antes posible al municipio de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario. Se concede el uso de la palabra al doctor Ángel Almazán Juárez, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por un tiempo de hasta 10 minutos. Muchas gracias, diputada. Hizo muy buenas preguntas en torno al tema ambiental. ¿Qué especies terrestres y acuáticas han disminuido sus poblaciones por efecto de los problemas ambientales? Principalmente las especies sensibles son los anfibios, como las ranas, los sapos, algunas otras especies acuáticas como las tortugas, pero principalmente se ha visto la disminución y la desaparición de algunas especies en los arrecifes de coral. Es decir, por el cambio climático, el calentamiento del agua está provocando que los arrecifes, que los corales pierdan el color de la estructura. El color lo da las algas, que son algunas son macroscópicas, otras microscópicas, con diferentes pigmentaciones, por eso se ven diferentes colores, y entonces esa pigmentación se está perdiendo por el aumento de la temperatura en el mar. Al disminuir y desaparecer estas especies en los corales, lógicamente hay afectación de acuerdo a la cadena alimenticia de los peces. Entonces hay una menor cantidad de peces, una menor cantidad de captura de peces, no solamente peces menores, sino incluso mayores,
porque además esos arrecifes les sirven no solamente de alimentación, sino también de refugio, de protección y de reproducción. Entonces, tenemos problemas fuertes en ese sentido. Quiero comentarles rápidamente que a propósito de esto, la Semarén está por firmar un convenio con la ASEA para establecer 2 proyectos importantes sobre precisamente el blanqueamiento de coral. Entonces, estos son, por señalar algunas especies. Lógicamente hay otras más que también son sensibles a los cambios de temperatura y esto está afectando las poblaciones respectivas, sobre todo en especies que están en riesgo ecológico, que están en la norma 059. ¿Cómo influye en lo económico la pérdida de las especies? Si voy mal, me corrige. ¿Cómo influye? Más que influye en lo económico, pero yo diría que principalmente en lo ecológico. ¿Por qué? Porque al perderse algunas especies, lógicamente esas especies ya no les sirven de sustento a otras más, de acuerdo a lo que señalaba la cadena alimenticia. Pero en lo económico también está cotejado con la respuesta que le estoy dando. Al perderse especies, económicamente los pescadores dejan de capturar especies que les sirven de alimento o de venta y disminuye su economía en ese sentido. Actividades de impacto que se han hecho por la Secretaría. Estamos haciendo 2 grandes proyectos que se habían intentado por otras administraciones, pero no se habían logrado. Desconozco el por qué. Uno es el programa de ordenamiento ecológico territorial. No tenemos el programa de ordenamiento ecológico del Estado. Esto es importantísimo. Si nosotros nos jactamos de que nuestro Estado es rico en biodiversidad, ¿cómo es posible que no tengamos un programa de ordenamiento ecológico? Y esto es con el objeto de poder definir con mayor practicidad el uso del suelo. Entonces, es importantísimo ese programa, por eso lo iniciamos con este nuevo gobierno y pensamos continuarlo. El otro, que también tiene relación con nuestra biodiversidad, si somos el 4º lugar a nivel nacional, ¿cómo es posible que no contemos con un compendio de biodiversidad del Estado que nos diga realmente dónde estamos ubicados? Teóricamente decimos o nos dicen que tenemos el 4º lugar a nivel nacional, después de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, pero nos pelea ese 4º lugar ya el estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque ellos sí ya tienen cuantificado su estatus de biodiversidad y nosotros estamos en ello. Yo mencionaba en el informe que precisamente estamos trabajando junto con Conavio este proyecto y donde están inmiscuidos investigadores, no solamente de las universidades de Guerrero, sino del Estado, y pensamos que también es uno de los impactos fuertes que está haciéndose en este gobierno por tener nuestro compendio de biodiversidad, que nos va a servir a todos, porque ahí vamos a consultar realmente qué es lo que tenemos, aparte de los académicos, ¿no? ¿Qué hacemos para mitigar la deforestación? Me señala usted un ejemplo de las minas. Mire, en las minas, para las cuestiones mineras, sobre todo, como bien lo señala, a cielo abierto, pues tienen que aperturar caminos y tienen que abrir para poder explotar las áreas mineras. Esto corresponde básicamente a la Federación, es Semarnat. Es decir, tienen que hacer las manifestaciones de impacto ambiental, someterlas a evaluación para que se dictamine si es procedente o no. En esas evaluaciones se emiten las recomendaciones respectivas de si hay especies que están en riesgo, reubicar esas especies o salvar esas especies, si hay mantos freáticos por lo mismo, es decir, ahí se determina realmente el proceso que se tiene que seguir para no impactar al medio superficial, en este caso al suelo y al manto freático. Otra pregunta dice, ¿cómo funciona la termoeléctrica? Bueno, como todos sabemos, funcionaba con carbón, ahorita está funcionando con combustóleo, y el impacto es fuerte. El impacto es fuerte. Esto también hay que señalarlo, corresponde a Semarnat porque administra esto la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros coadyuvamos, acompañamos, seguimos el proceso
de lo que se está pasando en la contaminación en el área. Y para eso no estamos de brazos cruzados. Solicitamos al INEC, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que nos apoyara con un monitoreo atmosférico durante un mes. Durante abril y mayo se hizo ese monitoreo por una unidad móvil del INEC y tenemos los resultados, donde hay señalamientos de que sí hay contaminación, pero nosotros hemos tenido reuniones con los pescadores desde el año pasado, de manera continua, de manera periódica, y hemos propuesto a la CFE alternativas, cambiar incluso de combustóleo a gas. El gas es el menos contaminante en la producción de electricidad. Sin embargo, no lo han hecho porque eso significa millones de pesos en ellos y no tienen el dinero suficiente para hacerlo. Eso literalmente nos los han dicho. Entonces, ¿qué otras alternativas podemos establecer? Pues otra drástica, y no sé si lo hayan pensado, es reubicar la población de Petacalco a una distancia, haciendo un modelaje de ver hasta dónde, de acuerdo a los vientos, a dónde puede llegar la contaminación emitida por las chimeneas para evitar que caiga esa contaminación en la población, que sí está afectando la salud de los habitantes. Nosotros nos hemos reunido con la secretaria de Salud y le hemos pedido que haga un monitoreo, un estudio de salud en la población, porque hay manifestaciones de problemas fuertes de respiración, pulmonares, incluso de cáncer. Entonces, está en proceso la Secretaría de Salud de ese estudio, pero nosotros, le puedo adelantar, tenemos los resultados del monitoreo y pues básicamente es el monóxido de carbono el que está afectando a la población, y el monóxido de carbono afecta pues al corazón, al cerebro, al sistema nervioso, en fin. Entonces, sí es importante abordar ese tema, pero que son a otros niveles, es decir, nosotros hacemos las propuestas, sin embargo CFE no las retoma, y lo que hay que hacer pues es que nuestra gobernadora hable con el presidente de la República para o bien cambiar de combustible en el manejo de la termoeléctrica o bien reubicar la población, porque además los impactos ambientales no solamente la salud de las personas, sino también a la salud ambiental de los peces y de los cultivos. Es decir, en los peces está acidificando el agua, está cambiando el pH de tal manera que los peces no se reproducen como debiera de ser. Y en los cultivos, el hollín, o como le quiera llamar, todo lo que se deposita por la atmósfera cae y obstruye la polinización adecuada, la fotosíntesis adecuada, y por lo tanto no hay una buena fructificación, floración y fructificación de los cultivos, principalmente del mango y del aguacate. Entonces, sí es un problema, es un tema que sí necesitamos atender y seguirle darle seguimiento a ello. ¿Cómo colaboran otras dependencias con la Semarén? Bueno, tenemos vinculación con todas las dependencias federales en tema del medio ambiente, porque estamos trabajando conjuntamente, por ejemplo, no lo mencionó, lo de la tala ilegal. Nosotros llevamos a cabo el Consejo Estatal Forestal. Su tiempo se ha agotado, le pido de favor concluya su participación. Sí, concluyo, diputado, muchas gracias. En donde estamos en ese consejo ventilando las formas de cómo mitigar la deforestación o la tala ilegal, a través también con el acompañamiento de las mandos militares, que son los que tienen que ver mucho en la serranía. Gracias. ¿Cuánto CO2? Bueno, esto es muy variable, no tengo el dato aquí de cuánto se está produciendo, porque eso depende también de la cobertura vegetal, es decir, y de los incendios forestales, porque sabemos que los incendios forestales producen mucho CO2, la deforestación hace que pues se deje de consumir el dióxido de carbono, y entonces es variable.
no tengo con precisión el dato de cuánto se concentra en la cobertura vegetal en el estado, pero bueno, se lo voy a dar en su momento. A usted, gracias. Gracias, secretario. Se concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Doroteo Calderón por un tiempo de hasta 5 minutos para que haga uso de su derecho de réplica. Muchas gracias, presidente, de esta comparecencia. Señores secretarios, finalmente pues reconocerles el esfuerzo que están realizando al frente de sus dependencias, porque sé que no es una tarea sencilla. Inculcar en dos una cultura de prevención de desastres y mucho menos de cuidado al medio ambiente en nuestra población, incluso que nuestras autoridades reconozcan que estas áreas deben ser prioridad, señores, prioridad en sus políticas públicas, que no se trata de gastar. Creo que eso nos ha quedado muy claro con lo que estamos viviendo en Acapulco y Coyuca de Benítez, sino de invertirle a la gestión integral de riesgos. No existe una cultura de clasificación de los residuos sólidos, en otras palabras, del manejo adecuado de la basura, de que cada municipio cuente con áreas adecuadas para el destino de la basura y su tratamiento. No tenemos suficientes plantas tratadoras de agua potable. En las escuelas, la educación en materia de prevención de desastres y de cuidado al medio ambiente pues es inexistente. Creo que tenemos las bases, el argumento para que desde nuestras escuelas, desde el nivel menor, podamos inculcar ahora ya en estas nuevas líneas o visión de educación la cultura de la prevención y del medio ambiente. Ahora con lo que decía, con el nuevo modelo educativo, pues será indispensable que nuestra niñez tenga esta cultura. Por eso su tarea se torna una panacea, desafortunadamente, y que en realidad pues no ayuda ni siquiera para mitigar. Las acciones informadas, si bien pudieran conducir a tener algún objetivo, la realidad es que no tienen impacto ni en las políticas públicas y bueno, ni mucho menos a generar una cultura a la ciudadanía. La tarea aún está pendiente. Las acciones hasta ahora emprendidas deben evaluarse para conocer si tienen algún impacto significativo y si no lo tienen, pues deben de cambiarse o reforzar aquellas que han demostrado un avance significativo. Y bueno, como Poder Legislativo, el Grupo Parlamentario del PRD, estaremos atentos a sus solicitudes de coordinación y colaboración. Es por la humanidad, señores secretarios, a la ciudadanía, por nuestra supervivencia, no por cumplir principios partidistas o gubernamentales. Debemos hacer que se garantice el derecho humano a la vida y del de vivir en un entorno saludable. Nuestro medio ambiente merece que se establezcan las acciones gubernamentales necesarias para su protección y cuidado. La prevención de desastres por fenómenos naturales permitirá vivir en armonía con nuestro entorno y creo así deben dirigirse las políticas públicas. Una vez más, reconocer el esfuerzo y la colaboración, porque finalmente para que una secretaría tenga éxito, quien conduce los destinos de estas grandes acciones, pues no basta solamente con la capacidad del que está al frente, con la voluntad, sino de que toda esta red que conlleva que el engranaje funcione, pues debe de ser de completa confianza y voluntad, porque si no las acciones no se ven reflejadas. Gracias por estar presentes aquí a todas las compañeras y compañeros de las dos secretarías. Gracias a mis compañeras y compañeros diputados que están el día de hoy presentes en esta segunda comparecencia. Gracias. Gracias, diputada.